Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde preguntas de los periodistas sobre la administración Biden. Así que veamos la última rueda de prensa de la Casa Blanca. Buenas tardes a todos. Feliz lunes. Martes, Dios mío. Me estoy dando un día extra. Es un placer verlos el martes. Estamos dándole seguimiento cercano al impacto del huracán Fiona en Puerto Rico y como ha dicho el presidente, tenemos a la gente de Puerto Rico en nuestras plegarias. Quiero darles una breve actualización de nuestra respuesta hasta el momento. El domingo, antes que el huracán tocara tierra, el presidente aprobó una declaración de emergencia para asegurar que el gobierno federal estaba preparado para movilizar recursos y asistencia de emergencia para Puerto Rico. Como saben, ayer el presidente llamó al gobernador Pierluisi desde el Air Force One para hablar de las necesidades inmediatas de Puerto Rico con la llegada de la tormenta. La administradora de FEMA estará en Puerto Rico para evaluar la respuesta. Cientos de representantes de FEMA están ya en Puerto Rico. Esto incluye también personal del cuerpo de ingenieros, expertos en restablecimiento del servicio eléctrico y equipos urbanos de búsqueda y rescate. Más asistencia federal llegará en los próximos días. Ayer comenzó el restablecimiento de la energía eléctrica y FEMA sigue trabajando para restablecer el servicio eléctrico y atender mientras tanto las necesidades de generadores. El presidente Biden está recibiendo actualizaciones periódicas sobre la tormenta y estos esfuerzos de emergencia y vamos a seguir teniendo a la gente de Puerto Rico y a todos en la senda de la tormenta en nuestros pensamientos. Tenemos también un invitado especial, como saben, el asesor de seguridad Jake Sullivan, quien va a hablarnos, a darnos un adelanto de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente partirá esta tarde, como saben, y para responderle otras preguntas que puedan tener sobre política exterior. Jake. Gracias, Karine, gracias a todos, es un placer estar aquí. Voy a hacer algunos comentarios iniciales sobre qué es lo que esperamos del viaje a Nueva York, un par de comentarios sobre lo que concierne a Rusia y Ucrania y después responderé sus preguntas. Como saben, esta tarde el presidente Biden viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU mañana. Pensamos que el presidente va a Nueva York viento en popa. Estamos haciendo inversiones históricas aquí en el país, más que nunca antes. Tenemos un sólido respaldo para Ucrania para que pueda contrarrestar la agresión de Rusia y estamos a la vanguardia del mundo en los retos transnacionales que enfrentamos, desde salud, seguridad alimentaria y la crisis del clima, entre otros. Mientras tanto, nuestros competidores se ven con cada vez más tropiezos y ni el presidente Xi o el presidente Putin están asistiendo a este encuentro global. El presidente pronunciará su discurso ante la Asamblea General mañana en la mañana. Es el discurso anual tradicional del presidente, donde describe su visión para la política exterior de nuestro país y el liderazgo en el mundo. Entre otras cosas, hará una revisión de la injusta guerra de Rusia en Ucrania y hará un llamamiento al mundo para que siga oponiéndose a la agresión que hemos visto en los últimos meses. Él va a subrayar la importancia de fortalecer a la ONU y de reafirmar los pilares fundamentales de su acta constitutiva en momentos en que estamos viendo ataques a este documento mediante agresiones a la integridad territorial de otras naciones. Él va a hablar de inversiones históricas para enfrentar la seguridad alimentaria y se va a referir sobre cómo Estados Unidos está restableciendo su liderazgo y la solidez de su palabra en el escenario mundial, cumpliendo las promesas que él ha hecho como presidente en cuanto a salud, clima, tecnologías emergentes y muchas otras cosas. El presidente tendrá reuniones con algunos de nuestros aliados más cercanos, incluyendo su primer encuentro bilateral con la nueva primera ministra británica Liz Truss. En la tarde tendrán una sesión del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este fondo global permite avanzar en programas que
permiten tratar las enfermedades más letales que enfrentamos y asegura que los países tengan los recursos necesarios para tener sistemas de salud fuertes en sus comunidades, para el presente y para el futuro. Esperamos que esta conferencia resulte en logros sin precedentes en compromisos financieros de parte de nuestros aliados y de parte de Estados Unidos. En la tarde, el presidente Biden y la primera dama tendrán una recepción con los líderes a la que se ha invitado a casi todos los jefes de delegaciones del mundo. Esto incluye algunos de los pocos líderes que todavía no han tenido oportunidad de conocer. En este contexto también me complace anunciar que el presidente está respaldando el nombramiento de la nueva directora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La candidata tiene la visión y la integridad necesarias para manejar el espectro radioeléctrico mundial. Es importante asegurar que nuestro futuro digital sea incluyente y accesible para todos, especialmente en el mundo en desarrollo. Si me permiten, quisiera hacer algunos comentarios sobre algunas noticias que surgieron hoy de Rusia. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero, las fuerzas militares de Ucrania y el pueblo ucraniano se han resistido de forma admirable. Primero, Ucrania repelió las tentativas de Rusia de conquistar Kiev. Después, lograron mantener a raya el avance en Donbass y la contraofensiva exitosa en el noreste. Pareciera que Rusia está a punto de emprender dos acciones. Primero, como hemos dicho durante meses, Rusia parece encaminarse a tener referendos ficticios en las áreas bajo su control e incluso en áreas que no controla, en violación directa de la soberanía de Ucrania. Rusia quiere tener estos referendos cuanto antes para tratar de legitimizar avances en el campo de batalla y allanar el camino para otros avances. Esta es una afrenta a los principios de soberanía e integridad territorial que son cruciales para el sistema internacional y que son esenciales en el acta constitutiva de la ONU. Sabemos que serán referendos manipulados, sabemos que Rusia va a utilizar estos procesos como la base para tratar de anexarse territorios ahora o en el futuro. Permítanme ser claros, si esto ocurre, todavía no ha sucedido, pero si llegara a ocurrir, Estados Unidos jamás va a reconocer estos reclamos de Rusia sobre territorios ucranianos que se haya anexado y nunca reconoceremos estos territorios como otra cosa que no sea como parte de Ucrania. Rechazamos de manera inequívoca las acciones de Rusia y vamos a trabajar con nuestros aliados y socios para que esto tenga un costo para Rusia y para dar un apoyo histórico a Ucrania. Segundo, sabemos de reportes que el presidente Putin estaría preparándose para dictar medidas de movilización, como los planes de anexación. Esto refleja los trabajos que están pasando en Ucrania. Él puede hacer movilizaciones parciales para enviar a más rusos a librar su guerra brutal en Ucrania, porque necesitan más personal y poderío frente a los éxitos que ha tenido Ucrania en el campo de batalla, especialmente en el noreste, pero también en otras áreas que previamente estaba ocupando Rusia. Lo esencial es que Rusia está haciendo estos procesos con un uso de 3 días. Y mientras más líderes mundiales se van distanciando de Rusia en el ámbito internacional, Rusia está buscando personal para enviarlo a esta lucha. Estas no son acciones de un país confiado o fuerte, todo lo contrario. Estados Unidos, nuestros aliados y socios y la comunidad internacional nos vamos a oponer a estos esfuerzos flagrantes de Rusia y seguimos firmemente apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano, y con eso, con gusto, paso a sus preguntas. Si se llegaran a dar estos referendos ficticios, como usted los llama, y hay esta movilización parcial, ¿cómo afectaría esto la capacidad de Ucrania de mantener los avances que han logrado hasta la fecha? Y pudiera Rusia lanzar una contraofensiva.
Rusia ha dejado en claro que quiere seguir luchando, pero estos pseudo referendos, esto no va a fortalecer para nada la posición de Rusia en el campo de batalla. Y de hecho, lo que seguimos viendo día a día es que los ucranianos están ejerciendo presión sobre posiciones de Rusia en el noreste y en el sur. Y esperamos que esto continúe en los próximos días y seguiremos brindándole a Ucrania los sistemas militares que necesita para llevar adelante con éxito estas ofensivas, incluyendo el paquete de 600 millones de dólares aprobado la semana pasada. Dicho esto, nadie va a descansar en sus laureles frente a los avances de Ucrania. Ucrania está preparada para consolidar los avances, para buscar otros avances y para defenderse de posibles contraataques de Rusia en varios lugares. Y Estados Unidos y nuestros aliados y socios les estamos dando apoyo sin precedentes para que puedan actuar. Y en su opinión, ¿por cuánto tiempo puede Ucrania aguantar los avances de Rusia? Nuestra evaluación en este momento es que entre el apoyo consistente que ha brindado Occidente y, como ha dicho el presidente Biden, que vamos a seguir brindando por el tiempo que sea necesario, entre eso y la valentía y destreza de las fuerzas ucranianas y la disposición de los ucranianos a empuñar las armas para defender a su país, pensamos que Ucrania va a poder seguir demostrando en el campo de batalla que no va a sucumbir a la agresión de Rusia y que va a seguir contrarrestando los esfuerzos de Rusia de conquistar territorio y de tomar el control del país. En cuanto a que Rusia pueda llevar más soldados al campo de batalla, ciertamente eso tendría un impacto en la ecuación, pero en este momento no pensamos que eso vaya a socavar la capacidad de Ucrania de repeler la agresión de Rusia y de seguir avanzando. ¿Nos puede hablar del compromiso explícito del presidente con la defensa de Taiwán? ¿No es eso un cambio de política respecto a Taiwán? Como dijo el presidente en su entrevista en 60 Minutes, seguimos apoyando la política de una sola China. Nos oponemos a cualquier cambio unilateral del status quo y seguimos apoyando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El presidente ha reiterado esos compromisos básicos cada vez que ha hablado de Taiwán, incluyendo en esta entrevista donde específicamente de manera enfática e inequívoca reiteró la política de una sola China. A él le hicieron una pregunta hipotética. En Tokio le hicieron una pregunta similar y él dio la misma respuesta. Específicamente se le dijo, ¿ha anunciado usted un cambio de política? Dijo, no, respondió a una pregunta hipotética. No se trata de un cambio de política. Cuando el presidente de los Estados Unidos quiere anunciar un cambio de política, lo hace y no lo ha hecho. Hay un esfuerzo estratégico aquí en cuanto a disuasión. ¿O estaba el presidente respondiendo a un asunto hipotético? Le puedo decir que el presidente es una persona que habla claro. Él respondió a una pregunta hipotética indicando tal cosa y ha dejado en claro que él no ha cambiado la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Él sigue apoyando la política histórica de Estados Unidos hacia Taiwán bajo gobiernos republicanos y demócratas y que ha mantenido la paz en el estrecho de Taiwán durante décadas. Asumiendo que esta situación de Ucrania se resolviera por la vía diplomática, ¿esperan ustedes que estos referendos puedan agilizar las conversaciones de alguna manera y le den alguna ventaja a Rusia? Desde nuestra perspectiva, la clave aquí es brindarle a Ucrania lo que necesita para que pueda seguir avanzando en el campo de batalla, porque en nuestra opinión eso lo va a fortalecer en la mesa de negociación. Para nosotros ese es el factor decisivo para determinar el resultado último en el conflicto en Ucrania. Particularmente si uno considera cuán transparente ha sido este esfuerzo de Rusia. Anunciar un referendo dentro de 3 días en un territorio que
Rusia mantiene con el uso de la fuerza bruta o que no controla. Eso no es precisamente una demostración de fuerza por parte de Rusia y tampoco pensamos que eso les vaya a dar autoridad adicional en la mesa de negociación. Todo lo contrario. Esto es el reflejo de acciones de un país que ha sufrido reveses militares y diplomáticos, y esos reveses le están dando ímpetu a los esfuerzos de Ucrania y creando circunstancias en las cuales la capacidad de Ucrania se ve incrementada y no disminuida. ¿Tienen evidencia de estas acciones de Rusia? Hemos visto reportes públicos, no tengo nada que compartirles de nuestras fuentes de inteligencia, pero hemos tomado muy en cuenta los reportes públicos sobre posibles movilizaciones y lo estamos siguiendo de cerca. Sobre estos cementerios clandestinos que se han encontrado, tumbas masivas, ¿qué significa esto para el caso sobre crímenes de guerra que se está armando contra Rusia? Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con mi contraparte, el secretario de la presidencia de Ucrania, y él me dio un reporte de lo que están descubriendo los ucranianos y dijo claramente que esto era peor que lo que encontraron en Bucha y que se vería más de esto. Ucrania ha retomado pueblos que en algún momento estuvo controlando Rusia y están encontrando evidencia de estas atrocidades. Y vamos a trabajar con la comunidad internacional por todos los mecanismos posibles para que Rusia responda por sus acciones. Este no es un proceso expedito o corto, requiere la recopilación de evidencia, la identificación de responsables y después tomar las medidas para que respondan por sus actos. Pero estamos comprometidos con este proceso y queremos adelantarlo como parte de nuestra estrategia sobre Ucrania. En cuanto a la entrevista de 60 Minutes al presidente, le preguntaron si había sido informado sobre los documentos secretos en Mar-a-Lago y dijo que no le habían informado, pero que el Consejo de Seguridad Nacional estaba al tanto. Como asesor, ¿ha sido informado usted sobre las potenciales ramificaciones de estos documentos secretos que estaban donde estaban en Mar-a-Lago? Yo no he sido informado. La investigación está siendo manejada por el Departamento de Justicia. Esto está bajo la jurisdicción del secretario de Justicia, quien es miembro del Consejo de Seguridad Nacional, y del director de Inteligencia Nacional, quien también es miembro del Consejo. Ellos están haciendo su propia evaluación y cada uno de ellos le ha comunicado al presidente lo que tienen, y esto se ha manejado a través de esos canales. Yo no he sido informado. ¿Puede hablarnos un poco más de cómo la contraofensiva de Ucrania puede ser utilizada por el presidente en su discurso? ¿Usaría esto como un ejemplo de qué? Bueno, esto tendrá un lugar prominente en su discurso. La guerra brutal de Rusia en Ucrania y la valentía de los ucranianos, no solamente en la defensa de su territorio, sino en la liberación de territorio que llegó a ser ocupado por Rusia. Lo principal en este punto sobre Ucrania tiene que ver con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, donde se prohíben estas conquistas de territorio por la fuerza. El presidente va a hablar de esto, de los que han formado parte de la vasta coalición que apoya a Ucrania y también de aquellos que no lo han hecho aún. Este es el momento de apoyar la Carta de las Naciones Unidas, y él también ha indicado que el pueblo libre que está defendiendo su tierra y su libertad va a seguir luchando con pasión e intensidad, de forma tal que esto puede superar a cualquier potencial conquistador. Y esto será parte de una presentación del presidente sobre un sistema internacional enraizado en principios que funcionen para todas las naciones,
y que vayan en contra de quienes tratan de coaccionar, intimidar o conquistar violentamente a sus vecinos. Específicamente sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hablará el presidente de este tema. Sabemos que el embajador Thomas Greenfield ha hablado del principio del consenso para ampliar el Consejo de Seguridad, pero ¿cuál es la posición del presidente sobre una potencial expansión? Anticipo que el presidente abordará el tema de la reforma del Consejo de Seguridad Nacional de Nueva York. Si lo hace públicamente o en conversaciones privadas con el secretario general y otros, eso todavía se está trabajando. Pero creo que esto será parte de la agenda y probablemente verán que hará una declaración pública más específica que los principios de los que habló el embajador Greenfield, aunque por supuesto en total consistencia. ¿Alguna reacción del gobierno sobre Elon Musk y su petición de una excepción a las sanciones contra Irán y Starlink? No nos hemos comunicado de eso. Yo le remitiría a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En el pasado se han aprobado múltiples formas de excepciones para facilitar las comunicaciones del pueblo iraní entre sí y con el mundo, pero estos procesos los maneja el Departamento del Tesoro. Pregunta ininteligible. ¿Cómo cree usted que pudiera ayudar India a ponerle fin a la guerra en Ucrania? Lo que dijo el primer ministro sobre lo que él considera justo, esto fue recibido con beneplácito por Estados Unidos y el liderazgo indio, que tiene relaciones de alto nivel y de larga data con Rusia, diciendo que este es el momento en que la guerra termine y la forma de ponerle fin a la guerra es que Rusia cumpla con las normas de la ONU y devuelva el territorio conquistado por la fuerza. Este es un mensaje que cualquier país, sea cual sea su posición sobre el conflicto ruso en Ucrania o la posición de Estados Unidos, no se puede conquistar territorio por la fuerza. Y si Rusia abandona ese esfuerzo, veremos más pronto la paz en Ucrania. Pueden hacerlo públicamente, lo pueden hacer en privado si quieren, pero ese mensaje claro e inequívoco a Moscú es lo más importante que podemos hacer todos para lograr la paz en la región. ¿Qué se puede hacer para bajar los precios? Estados Unidos va a participar en un importante evento sobre seguridad alimentaria. El presidente no pudo asistir hoy debido a su horario, regresando del funeral de la reina. Hemos hecho compromisos significativos para afianzar la seguridad alimentaria. También estamos trabajando en recursos financieros para ayudar a desarrollar sistemas agrícolas y fortaleza en el mundo en desarrollo en África, América Latina y otros lugares. Además, el presidente va a insistir en que se eliminen ciertas restricciones para que haya un mejor suministro de alimentos en los mercados mundiales y finalmente él va a referirse al nexo entre el clima y los alimentos debido al impacto del cambio climático, porque el impacto es significativo y severo. Pensamos que podemos ayudar a proteger la tierra para tener el nivel de producción de alimentos que ayude a reducir la inseguridad alimentaria en el mundo. Él hablará de esto con líderes en Nueva York y dedicará una parte importante de su discurso a este tema también. Un intento más sobre la pregunta del Consejo de Seguridad. Se está discutiendo sacar a Rusia de su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad.
¿Es esta una de las cosas que el presidente Biden pudiera plantear? Él no va a plantear este tema mañana, aunque el mundo puede ver que cuando un miembro permanente actúa de esta manera, está socavando los principios del Consejo de Seguridad. Así que esto debería llevar a todos a presionar a Moscú para cambiar de rumbo. ¿Puede decirnos más de la reunión del presidente con los familiares de Greiner y Whelan en la Casa Blanca? ¿Saldrá esto a relucir en sus conversaciones en Nueva York? ¿Será parte de un mensaje público o conversaciones privadas? El presidente tuvo una prolongada reunión con Elizabeth Whelan y Cheryl Greiner, la esposa de Brittney Griner, y fueron discusiones pragmáticas de lo que está haciendo Estados Unidos para asegurar la libertad de Paul Whelan y Brittney Griner. Lo que pueden hacer las familias para levantar el perfil de estos casos y alentar al mundo, enviarle un mensaje claro a Moscú. Es hora de ponerle fin a la detención injusta de estos dos individuos. Y el presidente, por supuesto, aprovechó la oportunidad para demostrar su empatía, para dejarles saber que cuando necesiten, aunque sea simplemente hablar del tema, él está disponible. Ustedes han visto al presidente en este contexto y era muy importante para él ver directamente a los miembros de las familias para reiterar sus compromisos y el esfuerzo de traerlos a casa cuanto antes. Fundamentalmente Estados Unidos, por instrucciones del presidente, ha estado preparado para tomar medidas significativas para conseguir la libertad de Brittney Griner y Paul Whelan. Lo hemos comunicado directamente al gobierno ruso. Hemos tenido conversaciones regulares con ellos durante meses y las conversaciones continúan. No voy a dar más detalles específicos desde acá para proteger las posibilidades de éxito de las conversaciones, pero lo fundamental es que el presidente Biden está preparado para tomar decisiones difíciles para que vuelvan a casa. Rusia entiende lo que estamos preparados para hacer y desde nuestra perspectiva depende de Moscú el tomar la decisión difícil de proceder y seguiremos manteniéndolos al tanto. Y a medida que estas conversaciones siguen a distintos niveles, incluyendo en los canales entre la Casa Blanca y el Kremlin, el presidente le dirá a la comunidad mundial que piensa que la pandemia ha sido superada. Creo que una de las cosas importantes que quiere destacar el presidente sobre salud mundial es que desde la perspectiva de lidiar con una pandemia, lo que debe enseñarnos el COVID-19 es que tenemos que prepararnos mejor para el próximo caso. Y eso requiere afianzar la posición financiera del Banco Mundial, avanzar en el desarrollo más rápido de vacunas. Significa que podemos avanzar con pruebas y tratamientos más rápido de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y en su discurso en la ONU él va a hablar de la necesidad que el mundo aprenda las lecciones fundamentales del COVID-19 para que no volvamos a enfrentar estas circunstancias. Hablará entonces de los principios fundamentales del orden internacional. ¿Es esto un cambio de perspectiva o creen que puede ser un argumento más persuasivo para otros países? Este es un discurso del presidente Biden al mundo. Le puedo asegurar que él va a hablar de su apoyo a la democracia y su creencia en que la democracia y no las autocracias es el mejor modelo para los ciudadanos. Eso seguirá el centro de la política exterior del presidente Biden y de cualquier discurso sobre este tema. También va a decir que cualquier país del mundo, democracia o autocracia, todos han suscrito los principios de la ONU. Esto no contradice la idea de que la democracia es el mejor sistema. Pero esta es una forma de hablarle a todos los países presentes en la sala, incluyendo países que recientemente han expresado distanciamiento respecto a Rusia. Para decirles lo que sea que ustedes crean o piensen, o sea cual sea su
forma de gobierno actual, todos deben estar preparados para respaldar estos principios de la Carta de la ONU. Él va a hablar de cómo las democracias le pueden responder al mundo y también podrá hablar de manera colectiva a todo el cuerpo sobre necesidades globales. En cuanto a la reunión del presidente con la primera ministra británica, ella dijo cuando viajaba a Nueva York que faltan años para llegar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Y puede adelantarnos algo de la reunión, especialmente en lo que concierne a Irlanda del Norte? En cuanto al acuerdo comercial, yo no la escuché decir eso, pero no me sorprende, porque los acuerdos de libre comercio toman bastante tiempo. Y eso se condice con la realidad. Y eso también es cierto cuando hablamos de un acuerdo con Gran Bretaña, porque como ha dicho el presidente Biden, él quiere ir más allá del modelo antiguo, tener un modelo más afianzado en el presente. Y eso requiere trabajo. En cuanto a la reunión bilateral, creo que van a hablar de la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, del cuadro energético de Europa, Gran Bretaña, la posición de Estados Unidos. Van a hablar de la guerra en Ucrania. La primera ministra ha expresado su respaldo a la integridad territorial de Ucrania. Y van a hablar de Irlanda del Norte y el presidente va a comunicar su posición firme sobre el acuerdo del Viernes Santo, que ha sido fundamental para la paz y la estabilidad en Irlanda del Norte. Y seguiremos tomando medidas colectivas entre todas las partes involucradas para que esto esté protegido, y va a alentar al Reino Unido y a la Unión Europea a buscar un resultado efectivo que no amenace los principios fundamentales del acuerdo del Viernes Santo. Y va a mencionar esto en la conversación. ¿Y qué va a decir el presidente sobre Irán? Él va a reiterar lo que ha dicho desde hace tiempo, que Estados Unidos está preparado para un retorno al acuerdo nuclear previo, y si Irán acepta esa fórmula, tenemos un acuerdo. Y ha dicho lo mismo frente a los europeos, hablando de que hay una propuesta en la mesa y que la decisión depende de Irán. Pienso que tendremos oportunidad de consultar con otros miembros, especialmente los europeos. Irán tendrá también sus propias interacciones, no con la delegación de Estados Unidos, pero sí con otras delegaciones, incluyendo las de Europa. Veremos qué resulta de esto. No anticipo que haya un avance significativo en Nueva York, porque no es el foro principal para esto, pero ya veremos qué pasa. ¿Irán está invitado a la reunión de líderes? ¿Tiene el Ejecutivo planes de restablecer las políticas sobre inmigración y Cuba? Hemos tenido conversaciones con el gobierno cubano sobre la emisión de visas, a lo que se había anunciado antes que Estados Unidos estaba aprobando un número significativo de visas para que los cubanos puedan venir directamente de Cuba a Estados Unidos, y vamos a seguir trabajando con ellos sobre el tema de la migración. Pero hay un punto más amplio. Creo que el pueblo estadounidense tiene que entender que una razón significativa de por qué estamos viendo un aumento en el número de personas que llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos es porque están huyendo de 3 dictaduras represivas: la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua. Y los ciudadanos de esos 3 países están sufriendo bajo los gobiernos represivos de esos países si quieren salir. Eso es todo un reto
cuando se habla del tratamiento de las personas de estos 3 países que están siendo usadas como peones políticos. Estas son personas que están huyendo de dictaduras brutales. Desde la perspectiva de Estados Unidos, vamos a atender nuestra responsabilidad de ayudar a los ciudadanos de estos países, pero pensamos que esta es una respuesta regional. Lo que veremos en las próximas semanas será un intenso esfuerzo diplomático con todos los países de la región para que ayuden a lidiar con los problemas migratorios derivados de Cuba, Nicaragua y Venezuela en particular. Gracias, lo lamento, pero me tengo que marchar. En cuanto a las manifestaciones en Irán, sí, yo envié un mensaje por Twitter poco después que supimos de esto. Desde nuestra perspectiva, esto es el reflejo de la represión y brutalidad del régimen, que una mujer que simplemente está ejerciendo sus derechos básicos pueda morir de esta manera, y no nos sorprende que veamos gente de todos los sectores manifestándose en Irán, oponiéndose vigorosamente a esto. Este no es el tipo de sociedad donde quieren vivir, y esto no se condice con las obligaciones de ningún país bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es algo de lo que Estados Unidos va a hablar de manera enérgica. Como lo hemos hecho antes, lo he hecho yo y lo estoy haciendo ahora. Gracias. Gracias a Jake. Él va a volver en algún otro momento, se los prometo. Como saben, el presidente va a hablar a eso de la 1, no tenemos mucho tiempo. Quisimos darles tiempo con Jake. La última vez que estuve aquí fue en julio. Tengo un par de anuncios y luego responderé tantas preguntas como pueda. Como saben, a la 1:45 el presidente tendrá un discurso sobre la ley que contempla nuevos requerimientos para financiamiento de campaña, aportes de corporaciones, sindicatos, organizaciones políticas y otras. El presidente Biden hablará de la importancia de proteger la democracia, sacando de la política el dinero oscuro y cerrando brechas que permiten a entidades foráneas interferir en nuestras elecciones. El presidente Biden considera que nuestra democracia debe servir a todos por igual, y los republicanos deberían sumarse a los demócratas para aprobar esta legislación. En cuanto a asegurar la democracia y cómo esto debe funcionar para todos, hoy es el Día Nacional de Registro Electoral. Alentamos a todos los estadounidenses a registrarse para votar, verificar sus centros de votación y estatus. El derecho al voto es sagrado en nuestro país. No obstante, los estados donde las legislaturas están bajo control republicano han aprobado leyes que hacen más difícil votar. Decisiones recientes de la Corte Suprema han hecho aún más difícil combatir la discriminación. El gobierno Biden-Harris sigue comprometido a usar todas las herramientas a su disposición para proteger el derecho sagrado al voto. El año pasado, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para tener un esfuerzo integral de protección del derecho al voto. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris también siguen alentando al Senado a apoyar la legislación de libertad del voto y la legislación John Lewis. Hay un pequeño grupo de senadores que está bloqueando este derecho fundamental. ¿Preguntas? ¿Algún plan de viaje del presidente a Puerto Rico? No tengo planes que anunciar en este momento. Pregunta ininteligible. ¿Le está dando la Casa Blanca seguimiento a potencial arribo de inmigrantes al estado de Delaware? Hemos recibido información de estos vuelos. Estamos coordinando con autoridades estatales y proveedores locales de servicios preparados para recibir a estas familias de manera organizada mientras hacen sus peticiones de asilo. Siguiendo con la frontera y los arrestos, el presidente hizo campaña hablando de atacar las causas de fondo del problema de la migración. Hemos visto cómo han repuntado las detenciones. ¿Qué fue lo que salió mal?
Permíteme poner esto en perspectiva para hablar de los hechos y de las cifras que hemos visto, el anuncio del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Primero, estas son personas que están huyendo del comunismo, como hemos dicho. Están escapando de regímenes autoritarios en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esto ha generado un enorme auge en la migración, no solamente hacia nuestra frontera sur, también la migración desde México y Centroamérica ha bajado desde hace 3 meses. Centroamérica ha bajado desde hace 3 meses y hemos visto un repunte de ciudadanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, un repunte de 121%. El patrón ha cambiado en lo que hemos visto, pero estamos haciendo lo posible con nuestros aliados regionales, para encarar estos retos y procesar a los individuos de manera tan segura, ordenada y humanitaria como sea posible. Ese es el compromiso que ha hecho el presidente y con el que sigue trabajando, pero deben recordar que no todos los que llegan a la frontera se pueden quedar. Hay un proceso establecido que hemos estado adelantando. Hemos hablado de encuentros individuales en la frontera, lo que ha aumentado. El Departamento de Salud y Servicios Sociales sigue expulsando migrantes bajo el título 42 de los CDC, y los que no pueden ser expulsados bajo el título 42 son procesados para comparecer ante un juez de inmigración. Así que hay un proceso que hemos estado adelantando con más individuos encontrados en la frontera, y los que no tienen una base legal para quedarse serán expulsados. Usted habla de un cambio de patrón. ¿Debería haber un cambio de estrategia del gobierno? Lo que hemos podido hacer, nuevamente, más encuentros individuales en la frontera, y aquellos que no tienen una base legal están siendo expulsados a una tasa más rápida que nunca antes. Ustedes han visto las cifras históricas, pero el punto es este, lo hemos dicho muchas veces. Tenemos soluciones. Hemos estado planteando soluciones desde el día número 1. El presidente planteó una legislación amplia sobre inmigración, y lo que quisiéramos es ver a los republicanos decididos a ayudar a enfrentar un problema sistémico que se remonta a décadas en cuanto al sistema de inmigración, que fue destruido y mal manejado por el gobierno anterior. Nosotros hemos presentado una solución, pero lo que quieren hacer los republicanos, y yo he dicho esto toda la semana pasada, ellos están haciendo estas tretas políticas. Lo que estamos viendo hoy en Delaware es una treta política lanzada por el gobernador DeSantis. Recuerden que esta gente que está huyendo del comunismo, si piensan en lo que está ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, esta gente está huyendo de persecución política para ser utilizados como peones políticos por el gobernador de la Florida. Y la gente de la Florida debería preguntarle al gobernador por qué está haciendo esto. Un prominente senador republicano le envió una carta a la Casa Blanca respecto a las declaraciones del presidente en 60 Minutes, hablando de fondos de emergencia. ¿Cuál es la respuesta a ello? El presidente dijo muy claramente en su entrevista que el COVID sigue siendo un problema que estamos combatiendo y tenemos que asegurarnos de seguir enfrentando esta pandemia de una vez en una generación. Él piensa que podemos reconocer todo el progreso logrado. Piensen en dónde estábamos cuando el presidente inició su gestión, cuando había una muy mala respuesta del gobierno anterior.
En la actualidad tenemos 220 millones de personas plenamente vacunadas y la situación es mucho más manejable. Sabemos que funciona, hay pruebas, tratamientos, vacunas. Sabemos que funciona, sabemos que tenemos las herramientas para combatir el COVID. Y por más de 6 meses, el Congreso ha estado al tanto, igual que ustedes. Ustedes han escuchado a expertos, a nuestros médicos, de la necesidad de fondos para seguir teniendo acceso a estas herramientas. Y por más de 6 meses ha habido una cadena de excusas de por qué no. Así que pensemos en esto. Tenemos que estar preparados para la próxima generación de vacunas y tratamientos. Tenemos que prepararnos para la próxima pandemia, estar a la vanguardia en tratamientos, vacunas. Si perdemos estas cosas, tenemos que preguntarle a los republicanos por qué no han actuado. Pensamos que esto es increíblemente importante para el futuro. Aparte de la reunión con la primera ministra británica, ¿alguna otra reunión bilateral? No tengo nada que adelantar aparte de lo que dijo Jake. Y en cuanto a Puerto Rico, ustedes hablaron de la respuesta de emergencia, pero hay algunos asuntos pendientes con la estructura contra la pandemia. Dado el foco de este gobierno bajo infraestructura y demás, ¿por qué una actualización sobre esto? Se están haciendo las evaluaciones de daño, pero dada la magnitud del apagón, el restablecimiento de la energía eléctrica va a tomar cuando menos varios días. Cualquier cosa específica en ese sentido, definitivamente yo lo remitiría al Departamento de Energía. Aquí es donde la ley bipartidista de infraestructura demuestra su importancia histórica para lidiar con redes eléctricas, para lidiar con nuestros puentes, nuestros túneles. Estas cosas que no solamente nos van a hacer competitivos globalmente, sino también para lidiar con este tipo de situaciones climáticas extremas, para poder sobrellevarlas y tener una infraestructura que pueda hacerle frente. Por eso es tan importante. Vamos a seguir teniendo conversaciones con el gobierno local en Puerto Rico. No tengo cifras específicas respecto a los fondos, cómo van a ayudar a Puerto Rico, pero esto es algo de lo que el presidente ha hablado desde hace ya tiempo. El último gobierno fue ridículo lo que hablaron de la infraestructura. El Congreso ha podido hacerlo ahora gracias al liderazgo del presidente, así que vamos a ayudar a Puerto Rico de la mejor manera posible. Vamos a seguir en contacto con ellos y vamos a ver cómo podemos ayudarlos en materia de infraestructura. Usted dijo que la Casa Blanca recibió información sobre aviones en rumbo a Delaware. ¿Quién les dio la información? No tengo los detalles específicos. Puedo decirle que hemos estado coordinando estrechamente con funcionarios en Delaware. Le puedo decir que esto no vino del gobernador DeSantis, porque su única meta, como ha dicho, es generar caos y usar a estos inmigrantes. Esto es un teatro político para él. No se trata de buscar una solución. Tenemos una solución frente a nosotros y nos gustaría tener una gestión bipartidista frente a un sistema disfuncional, pero ciertamente no fue el gobernador DeSantis quien nos lo informó. Esta es una treta política, pero hemos estado en contacto cercano con el gobierno de Delaware. ¿A quién en la Casa Blanca le avisaron? No tengo los detalles específicos, pero hemos estado en contacto con las autoridades de Delaware.
La Casa Blanca ha tratado de ponerse en contacto con los gobernadores DeSantis o Abbott para llegar a algún avenimiento. No hay ningún avenimiento que buscar. Están utilizando a gente que está escapando de países comunistas como parte de una treta política. Lo que deberían es de llamar a los senadores en sus estados. Háblenle al senador Marco Rubio, a Rick Scott, ¿por qué no votaron por fondos históricos para el Departamento de Seguridad Nacional para poder enfrentar este problema? Eso no fue lo que hicieron. Nuevamente, esta es una treta política que obedece a su narrativa política particular. No tiene realmente nada que ver con buscar una solución. Y en cuanto a que la Casa Blanca no apoya el uso de personas como peones políticos. Pero ¿qué pasa con el uso de recursos de los estados para atender a migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua? Bueno, el avisarle a Fox News y no a las autoridades sobre un plan para abandonar niños en la calle, eso no es compartir la carga. Esa no es la definición. Esta es una treta política fría y premeditada. Eso es lo que están haciendo. Y estamos dispuestos a conversar para mejorar los procesos fronterizos. Si pudiéramos hacer más, si los republicanos en el Congreso dejaran de bloquear nuestros esfuerzos para apoyar una reforma migratoria amplia y aprueban fondos históricos para el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Ellos han usado las vidas de personas que están huyendo de la persecución en países comunistas para usarlos como peones políticos. Si hubiera mayor transparencia, ¿sería aceptable? El presidente desde el primer día presentó una propuesta de reforma migratoria amplia para lidiar con lo que está en juego aquí. Para lidiar con un sistema migratorio disfuncional. Lo planteó desde el primer día y lo que estamos pidiendo es que los republicanos en el Congreso nos ayuden a encontrar una solución, que analicen las propuestas del presidente. Y no lo están haciendo. Lo que están haciendo son estas tretas políticas. Creo que me están llamando. Gracias, el presidente está a punto de hablar. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.